Ay, perdón que estoy un poco resfriada y estoy taponada y bueno, espero que se me entienda bien. Bueno, como ya sabéis, he estado de vacaciones, he ido a visitar a mis padres a Rumanía 2 semanas y bueno, el primer domingo del mes nos reunimos con mis tíos de Bélgica que vinieron a Valencia y celebramos la Pascua. Ellos son ortodoxos, entonces bueno, celebran otro domingo y tal, pero también estuvo muy bien. Y, y bueno, durante este tiempo bueno, había pensado en compartir, digamos, una serie de palabras que habla sobre cambios profundos y tal, pero dije, no, voy a hablar sobre otra cosa. Y es que durante este tiempo que he estado ausente sí que he sentido el anhelo de estar en la casa de Dios y estar con mis hermanos. Entonces me vinieron dos pasajes de la Biblia, que los dos están en Salmos 27, 4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el otro salmo es el Salmo 133, 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ambos salmos son escritos por el rey David. Si nos fijamos, en el tiempo de David, el templo de Salomón aún no había sido construido. Por lo tanto, David no estaba pensando en el templo físico, sino en el santuario donde estaba el arca del pacto y la presencia de Dios. Es decir, David anhelaba estar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Y hoy en día, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Lo tenemos en cualquier parte. Así que donde estemos juntos, Él está en medio de nosotros. Y por otra parte, en el otro salmo, en el Salmo 133:1, David destaca la hermosura que es tener comunidad, estar unidos, la unidad entre los hermanos, en armonía, en paz, edificarnos, amarnos, estar en familia. Eso es muy importante. Y yo lo he notado bastante ahora que no he estado con vosotros físicamente aquí. Y que bueno, quería deciros estos dos salmos y dar gracias a Dios porque somos unos privilegiados de poder reunirnos y alabar a Dios y escuchar su palabra. Así que bueno, vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por nuestras vidas, por salvarnos, por amarnos, por cuidarnos, por este día tan precioso, por cada una de nuestras hermanas, hermanos que estamos hoy aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos este local que disponemos y podemos reunirnos los domingos, compartir la palabra y todo lo que nos sucede entre nosotros, Señor, y edificarnos, apoyarnos. Y gracias, Padre, porque has puesto tu amor en nuestras vidas y este lazo y vínculo entre los hermanos, Señor, es algo tan especial y importante para nuestras vidas, Señor. Bendice la Iglesia de la Roca y el día de hoy la palabra, Señor. Alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 3 son las fiestas solemnes que se celebran o que celebran en el pueblo de Israel, fiestas anuales instituidas por Dios, en donde cada varón judío tiene que acudir allí al templo, tiene que ir, si está dentro del territorio de Israel o si estaba dentro del territorio de Israel, pues tenía que ir al templo porque la fiesta instituida así lo contemplaba, ¿no? Y en la medida de sus posibilidades, aquellos varones judíos que practicaban el judaísmo y que eran de etnia judía, pero que estaban en otros países, en regiones alrededor
pueblo de Israel, en la medida de sus posibilidades, también iban y hacían pues una especie de peregrinaje para ir al templo durante esas 3 fiestas solemnes que habían sido instituidas en el pueblo de Israel. Recordemos que en la época de Jesús todavía había muchos judíos que estaban dispersos en las naciones. ¿Sí se acuerdan? Cuando estudiamos el libro de Esther, el imperio persa, que era muy amplio, ¿no? Si se acuerdan, habían judíos que estaban por todo el imperio persa, desde Etiopía, África, Egipto, Siria, lo que hoy en día es Irán, Irak, todo eso pues estaba lleno de judíos que habían sido repatriados o expatriados, mejor dicho, habían sufrido pues un exilio cuando Nabucodonosor pues atacó allí Israel y se llevó pues un montón de gente, y como la nación fue destruida, por Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido, muchos también se fueron y se quedaron pues en otros lugares, pero todos ellos siguieron practicando pues su religión, su cultura, pero estaban pues en otros países, ¿no? Y normalmente pues la gente cuando se va, aunque los muros se reconstruyeron, aunque el templo se reconstruyó y pues en ese tiempo, aún siendo Israel en el tiempo de Jesús colonia del Imperio Romano, ya era un sitio para vivir. Sin embargo, pues muchas de esas personas se quedaron en esas naciones porque, bueno, echan raíces, hacen negocios, tienen familia, pues y es complicado pues venirse pues a su tierra natal, y mucha gente se quedaba allí, ¿no? De estas 3 fiestas, la primera de las fiestas era la Pascua. Durante la Pascua tenían que venir los varones judíos y ir al templo, ¿no? Y hace unos meses, si se recuerdan, hablamos acerca de la Pascua, ¿no? Hablamos y compartíamos que ese tiempo que Jesús compartió con sus apóstoles, que nosotros llamamos la Santa Cena, la Mesa del Señor, o la Eucaristía, llaman algunos, allí en ese lugar donde compartió la última cena con los apóstoles y esa misma noche fue entregado, estaban celebrando la Pascua junto con sus discípulos, con sus apóstoles, ¿no? Y para recordar un poquito qué era esta fiesta, qué era la Pascua, la Pascua, la palabra Pascua es una palabra griega que es pasca, que a la vez viene derivada de la palabra hebrea que es Pesaj. Pesaj, así se llama la Pascua, ¿no? Y Pesaj significa saltar, ¿se acuerdan? Saltar, pero no saltar de dar brinquitos así, sino saltar de saltarse algo, ¿no? De pasar del número 4 al número 6, saltándose el 5, ¿no? Es como un pasar de, o saltar de, eso es lo que significa Pesaj. Luego lo cogieron los griegos, lo transliteraron a Pascua, y después alguien dijo, pues Pascua sin U suena muy feo, y luego vamos a ponerle Pascua, y así pues quedó Pascua. Pero Pesaj significa eso, saltar, ¿no? Y si se acuerdan, la Pascua se instituye en aquella vez cuando estaban el pueblo hebreo en Egipto, estaban todos en la cautividad porque eran esclavos, y el Señor levanta a Moisés, ¿se acuerdan de la historia, no? Para sacar al pueblo de Egipto, que atraviesan el mar y se abren 2 y pasan en seco y viene el faraón y toda la cosa, ¿no? Para poder salir de Egipto, la manera como utilizó Dios para presionar al faraón y al gobierno egipcio fue a través de las plagas, ¿no? Y la 10ª plaga era precisamente la plaga de la muerte de los hijos primogénitos, ¿no? Y recuerdan lo que Dios dijo para que es el ángel de la muerte, cuando el ángel de la muerte vaya por la noche y vaya tocando las puertas de las casas para acabar con la vida del hijo primogénito, para que eso no le suceda, iban a tener que sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero iban a pintar el marco de las puertas. Y la puerta que el ángel de la muerte encontrara con el marco pintado, con el sacrificio, lo iba a saltar. Iba a pasar de largo. Por eso es que se llama Pesaj, saltar, pasar de
¿no? Porque significaba la salvación de Dios. Ahí todo tiene contenido de la salvación de Dios. Es la muerte viniendo y gracias a esa sangre del Cordero, pues se saltaba y se pasaba a la siguiente casa. Y si la siguiente casa también tenía eso pintado, pues se saltaba también hasta que encontraba una casa donde no tuviese eso y el hijo primogénito moría. Así es que esa fue la gota que rebasó el vaso para que el faraón liberara al pueblo de Israel y pudiesen salir y pasar al mar, pasar el mar, pues, y después llegar a la tierra prometida, como sabemos en toda la historia, ¿no? La tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta, pues, no nos vamos a ocupar ahora porque estamos hablando de otra cosa. Pero la segunda fiesta, después de la Pascua, recuerden que hemos mencionado 3, de las cuales todos los varones tenían que ir al templo donde se encontraran, si querían pues seguir los preceptos de la celebración de cada una de esas celebraciones, de cada una de esas fiestas. La segunda fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿no? En realidad se celebraba cuando comenzaba otra fiesta llamada la fiesta de los panes sin levaduras, que duraba 7 días. Esta fiesta se llamaba la fiesta de las semanas, o también conocida como la fiesta de Pentecostés. La fiesta se llama la fiesta de las semanas porque se celebraba ellos el día que hacían la ofrenda, o sea, es como el día que se preparaban para cosechar el trigo y para cosechar para el tiempo de cosecha. Entonces se preparaba eso, se ofrecía una ofrenda y ese día comenzaba a contar los 50 días. Y eran, pues, en realidad se llamaban fiestas de las semanas porque eran 7 semanas. 7 por 7, semanas de 7 días. 7 por 7, 49. El día siguiente era el día de Pentecostés, es decir, el día 50. Pentecostés realmente significa 50, 50, día número 50, ¿no? Y se celebraba la Pascua cuando caía el sábado se dejaba en espera porque era el día de reposo, y el día siguiente, que era el domingo, el primer día de la semana, allí se hacía la ofrenda, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y se comenzaba a contar 1, 2, 3, hasta el día 50, que era el día de Pentecostés. Existe una tradición judía que dice que desde que se produce la primera Pascua, en teoría, la primera Pascua, que es cuando sacrifican los corderos el día de la plaga, de la 10ª plaga de Egipto, hasta que ellos salen de Egipto y el Señor les da las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, pasan 50 días. Pero es una tradición judía que no tiene asidero pues, bíblico demostrable. Puede ser que haya sido así, pues hubiese sido una hermosa coincidencia, la verdad. Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, esta es la fiesta que hemos estado hablando, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Aquí estaba hablando de los apóstoles, de los discípulos y sus familias, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se nos narra la historia de la venida de la promesa del Espíritu Santo, lo que Jesús había prometido en vida entre nosotros, porque todavía está vivo en más de una ocasión, y lo ratificó el día de su ascensión, que les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Se está cumpliendo en los primeros versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. La promesa del Espíritu Santo pasaba a formar parte activa de la iglesia. Para el ser humano, la etapa de Dios por su pueblo, o Dios por su gente, había concluido. La etapa de Dios
con su pueblo, en Jesús, había concluido. Comenzaba la etapa de Dios en su pueblo, en su gente. Y como dato curioso, queridos hermanos, Jesús resucita el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Se recuerdan, no? El primer día de la semana. Y el día que se celebra el Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, pues también es el primer día de la semana, ¿no? Si hacemos la cuenta, un poquito rapidito de todos los acontecimientos, de toda la cronología, desde la crucifixión hasta el Pentecostés, vas a ver que los números más o menos nos cuadran. O sea, Jesús un día viernes hace la cena con sus apóstoles, y ese viernes pues ya comenzó, la cena, recuerden que el día comenzaba a las 6 de la tarde, ya había comenzado el día viernes. Ese día hace la cena, Judas se va, lo traiciona, lo entregan, se lo llevan, hacen una especie de juicio improvisado allí los religiosos, condenan a Jesús, lo dejan allí preso, se lo llevan de atrás para adelante, por la mañana para Herodes, para Pilatos, para Herodes otra vez, Pilatos otra vez, sueltan a Barrabás y tal. Como al mediodía lo crucifican, como a las 3 de la tarde se muere y se apaga todo, tal. Y pues ese día es llevado a la tumba. Las mujeres fueron a llevarle pues a ungir con hierbas aromáticas el cuerpo muerto de Jesús, y no pudieron hacerlo porque ya era día de reposo. Entonces tuvieron que esperar el sábado que viniera el domingo. Ese domingo por la mañana encuentran la piedra movida, pero ese domingo por la mañana, que era después de la Pascua, probablemente ya era el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, y comenzaba el tiempo de la cosecha, comenzaba la ofrenda de la cosecha. Ese día se comienza a contar el primer día de los 50 días. Y entonces, a partir de allí, Jesús, ¿se recuerdan que resucitado aparece a un montón de gente? Hasta 500 personas les aparece. A los apóstoles, primero a las mujeres, después a Pedro, y después llegando donde los apóstoles, aparece a Tomás, mete la mano aquí, ¿se acuerdan todo eso? ¿Se acuerdan cuánto tiempo Jesús aparece a sus apóstoles después de resucitar, antes de ascender al cielo? 40 días, lo dice el capítulo 1 de Hechos. Estuvo 40 días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de ese día 1 pasaron 40 días, Jesús se va apareciendo de manera pues intermitente a las personas. El día 40 asciende al cielo, y quedan como un margen de 10 días que todos los discípulos, los apóstoles, sus familias, se quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo allí en el aposento alto, todos reunidos, ¿no? Nos queda como ese margen de 10 días, ¿no? Y el término venida, queridos hermanos, lo utilizamos para referirnos en realidad a la materialización, ¿no? A la realidad de la promesa de Jesús, ¿no? Que en ese momento, de manera inequívoca y con señales, el Espíritu Santo pasa a formar parte de la iglesia, siendo a partir de ese momento motor del creyente y motor de la iglesia en todo su mover y en todo su crecimiento, ¿no? Para muchos, el Pentecostés, el día del Pentecostés, es el nacimiento oficial, entre comillas oficial, ¿no?, de la iglesia de Cristo, ¿no? Y aunque la palabra venida nos dé como una especie de sensación de como un meteorito que vino del cielo o algo así, es un poco raro, porque Dios no viene y se va, Dios está en todas partes, ¿no? Utilizamos la palabra venida, y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Utilizamos el término venida, que aunque se quede corto, es el término que utilizamos para definir lo que ocurrió el día de Pentecostés, ¿no? Algo que me parece sumamente curioso cuando leemos la primera parte del capítulo 2 acerca de la venida del Espíritu Santo, si lo contrastamos con las pinturas que vemos del Pentecostés. ¿Habéis visto pinturas de la Edad Media y eso, del Pentecostés? ¿No? Están todos allí juntitos, apretaditos, y todos tienen el típico, el fueguito aquí, ¿no? El plato de oro aquí detrás de la cabeza, el fueguito,
Y pues casi siempre está la Virgen María ahí en el centro de todos y todos mirando a la Virgen, y a veces está hasta sentada en un trono la Virgen. Pero bueno, esa era la visión que tenían pues en ese tiempo acerca del Pentecostés, ¿no? Y lo curioso, cuando yo leía esto, me llamaba la atención que ellos no estaban ahí de rodillas orando, Señor, manda tu promesa. Dice la palabra que estaban simplemente reunidos en un lugar. La Biblia, Reina Valera, dice unánimes, juntos, pero la palabra unánimes no sale en el original. Simplemente dice estaban reunidos en ese lugar, todos juntos, ¿no? Y viene el Espíritu Santo y dice la palabra que hubo como un estruendo, como un viento recio que apareció. No sé cómo pudo haber sido eso, pero tuvo que haber sido como un ruido muy fuerte porque todo el mundo se percató alrededor que algo había pasado ahí dentro. Se escuchó ese ruido como de un viento que venía soplando. Y se aparecieron, pues dice la palabra, como unas lenguas, no era fuego, eran como de fuego. Yo supongo que era algo que brillaba, que estaba allí. En ese tiempo pues no tenían bombillas ni estas bombillitas como tenemos nosotros aquí. Entonces cualquier cosa que brillaba pues lo asociaban con el fuego. Supongo que sería algo brillante que tenían en la cabeza, ¿no? Las lamparitas eran de fuego con aceite y eso que utilizaban para alumbrarse, ¿no? Y se dice que se le repartieron a cada uno por sobre las cabezas. A mí me parece súper curioso eso, ¿no? Hubiese sido algo maravilloso, pues, estar ahí viendo eso, ¿no? Y dice la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Es decir, estaban siendo dirigidas esas lenguas por el Espíritu Santo. Versículo 5 de Hechos, capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, o sea, que hace una referencia al ruido que hubo allí en ese lugar, en ese aposento, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿no? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Por alguna razón tenían pinta de Galileo. No sé cómo se daban cuenta que eran Galileo. Galileo estaba... Sí, pero como estaban hablando en otros idiomas, pues era complicado saber que eran galileos, pero puede ser que por la forma de vestir o por el pelo, qué sé yo. O porque ya los conocían. No, estos son galileos de ahí y tal y tal. La mayoría eran galileos. ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se ven que estos eran judíos piadosos, pero que probablemente eran de los que ya hemos hablado que habían venido de la peregrinación para estar en la Pascua y en la fiesta de Pentecostés. Aunque la Biblia nos dice claramente que dice que vivían en Jerusalén, seguramente pasaban una temporada larga para incluir la Pascua y los 50 días del Pentecostés para poder celebrar esas dos fiestas, porque no iban a ir y venirse de esos lugares donde ellos vivían. Algunos probablemente se regresaban definitivamente y aprovechaban las fiestas para el peregrinaje, para ir al templo, pero lo cierto es que eran personas que venían de todos lados. Seguramente había muchas más personas en Jerusalén en ese momento y se dieron cuenta lo que estaba pasando aquí. Y lo que estaba pasando era que otras personas estaban oyendo hablar a esos que estaban ahí en el aposento en sus propios idiomas. Y dice que en su idioma materno, o sea, que hay personas que probablemente habían nacido en el exilio en esas naciones, pues eran judíos que hablaban africano, de etíope, habían otros que hablaban latín, como los romanos, y aquí lo dice, ¿no? Habían, versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. En Judea, es curioso que aquí habla de Judea, ¿no? Judea está ahí en Israel, pero es probable que Judea tenga también un acento muy marcado diferente en ese tiempo y otras palabras, entonces se les notaba pues la diferencia. En Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia,
en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos también, ¿no? Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran judíos, o sea, eran extranjeros que no eran de etnia judía, que se habían convertido al judaísmo. Versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, están borrachos. Están borrachos. Sí. No, es curioso, ¿no? O sea, a mí me emborrachan y yo hablo chino mandarín perfectamente. O sea, era un poco una burla lo que estaban diciendo esto, ¿no? Y probablemente todas estas personas de todas estas nacionalidades eran gente que había venido para la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés que estaban pasando. Y todo eso se dio justo en ese momento para testificar la venida del Espíritu Santo y el comienzo de una nueva era dentro de la iglesia que Jesús había dicho que comenzaría a edificar allí en Mateo capítulo 16, ¿no? Y la frase que leemos de los Hechos es que ellos escuchaban hablar en su propia lengua materna. Quiere decir que conocían el acento perfectamente. O sea, lo hablaban mejor que el mismo hebreo, que el mismo arameo que hablaban en esa época, ¿no? Eran personas que habían nacido en otros países, que ya tenían esas lenguas como particularmente como su primer idioma, ¿no? Ahora bien, este capítulo, hermanos, lo que comentaba antes, es relativamente largo y lo vamos a hacer en dos partes, ¿no? Lo vamos a dejar un poco la parte histórica hasta aquí y la vamos a seguir la próxima semana. Pero me gustaría dedicar esta segunda parte del mensaje para apuntar algunas cosas que yo pueda ver que yo puedo ver en la palabra y que me gustaría resaltarlas acerca de la venida del Espíritu Santo, hermanos. En este versículo, en el versículo número 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En teología, cuando estudias teología, existe un término, una palabra que es Trinidad económica o economía de la Trinidad. Se refiere a cómo las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se relacionan con el hombre, porque no se relacionan de la misma manera, ¿no? Y en teología se estudia así, como Trinidad económica, ¿no? Y ya hemos visto anteriormente, y yo lo he dicho muchas veces, que a mí me gusta dividir de alguna manera, de manera muy general, ¿no?, las épocas en las que Dios se relaciona con el hombre, establece esa economía de la Trinidad con el hombre en Dios por el hombre, Dios con el hombre y Dios en el hombre, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos a un Dios Padre que cuida, que protege, que lucha por sus hijos, que les enseña, que los guarda, que los cuida. Un Padre que es Dios por el hombre. Es por el hombre, es hasta cierto punto es un Dios lejano. Es un Dios lejano porque simplemente tiene pues a unos profetas que de vez en cuando venían y el Espíritu Santo estaba sobre el profeta y hablaba y les guiaba y les ayudaba. Pero hasta cierto punto es un Dios lejano. Sin embargo, cuando Jesús viene aquí a la tierra, ya va pasando un nivel superior. Ya no es Dios por el hombre, ahora es Dios con el hombre. Ya no es un Dios lejano, sino un Dios que está entre nosotros, que se hace uno de nosotros, ¿no? Que está con nosotros, que sabe lo que es vivir como uno de nosotros, ¿no? Que es la segunda persona de la Trinidad, la persona del Hijo de Dios, Jesús, que estuvo con nosotros como uno de nosotros. Y la tercera etapa es Dios en el hombre, o Dios en su pueblo. Y el protagonista es precisamente el Espíritu Santo, la promesa enviada por el Padre en el nombre de Jesucristo que pasa a morar en el hombre.
Cuando la palabra, hermanos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, es notorio que hay un cambio de relación, ¿no? Antes era un Dios lejano, después tenemos a un Dios que está con nosotros y ahora tenemos un Dios que está en nosotros. Ahí vemos un cambio en esa economía de la Trinidad, ¿no? En Jesús se produce un acercamiento de Dios al hombre porque está con nosotros, pero en el Espíritu Santo pasa a estar de Dios caminando con nosotros a estar en nosotros, en la promesa del Espíritu Santo. Cuando a veces, hermano, yo creo que nosotros como creyentes no llegamos a entender o no llegamos a asimilar la dimensión o las implicaciones de tener a un Dios que pasa a morar dentro de nosotros llenándonos. Esta mañana lo decía Ketty, ¿no? Que nosotros el Espíritu Santo habita en nosotros como creyentes, somos templo del Espíritu Santo, nos ha llenado, ¿no? Y muchas personas tienen problemas en entender, por ejemplo, si vamos a la encarnación, hay muchísimas personas que tienen problemas en entender cómo Dios se encarna en un hombre. Si se lo dices a un musulmán, le dile a un musulmán que Dios tiene un hijo y que es el mismo Dios y que se encarnó en un hombre, pues se arranca los pelos, se rasga las vestiduras, porque para un musulmán eso no tiene ningún sentido, es un despropósito, ¿no? Es una cosa absurda llegar a decir eso. Pero cuando hablamos, hermanos, de la Trinidad económica, perdón, en cuanto a la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que es Dios, que dice la palabra, que los cielos no lo pueden contener, que es más grande que el universo, y el universo es infinito. Imagínate lo grande que es Dios, y pasa a llenar nuestras vidas. O sea, yo lo equiparo con un milagro igual de maravilloso que el de la encarnación. Estamos llenos de ese Dios todopoderoso. Hermanos, decir que el Dios más grande que el universo, más grande del universo, y que la palabra dice que los cielos no pueden contener, pasa a habitar y a morar en la vida del creyente, es maravilloso. Y aquí no estamos hablando de un pedacito de Dios. Dios no es que manda un pedacito, es un 0,000001 para IMI, un 0,00001 para Milagro, un 0,00001 para José. No, porque eso teológicamente sería una herejía. Dios no se puede dividir. Dios es un ser. Todos somos llenos íntegramente del Dios Todopoderoso. A mí me parece eso una cosa maravillosa e impresionante. A mí se me explota la cabeza, hermano, de verdad, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo llena la vida del creyente por entero. Cuando somos alcanzados por el Señor, cuando entendemos nuestra condición de pecadores, cuando vamos delante de Dios y le pedimos perdón y comenzamos a caminar una vida de la mano con el Señor, el Espíritu Santo pasa a formar parte de nosotros, porque nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo y pasamos a formar parte de la iglesia. El Señor nos da su Espíritu que llena todo nuestro ser. Y eso es una promesa, como la hemos visto y seguiremos profundizando, pero es una promesa divina. Es una promesa del Dios que cumple todo lo que promete, que su sí es sí y por siempre amén. No es una promesa de político en campaña electoral. No, es una promesa de Dios todopoderoso. Aleluya. Y si Él lo promete, estamos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, a veces, como comentaba anteriormente, muchas veces como creyentes damos por sentado y no le damos la debida importancia a esto, a este hecho, ¿no? Y se nos olvida, como decía Ketty, que esa llenura va con nosotros a todas partes. ¿Tienen frío? ¿Le quito un poquito? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Los que tengan frío, pónganse cerquita uno de los otros y den calorcito. Sí, para eso estamos. Para darnos calorcito. También servimos los hermanos para eso, ¿no? Cuando comentaba anteriormente que nosotros damos por sentado muchas veces, ¿no? Eso que
que el Espíritu Santo mora con nosotros, ¿no? Se nos olvida que esa llenura va con nosotros todos los días de nuestra vida. Y a veces utilizamos nuestros cuerpos para cosas que nos conviene. Nos olvidamos que somos contenedores de lo más puro y de lo más grande y de lo más santo que existe en el universo. Hermanos, tengamos eso presente todos los días de nuestras vidas. Les voy a contar una historia. Cuando yo vivía en Italia, yo vivía en un pueblito muy pequeño y a mí me costó mucho encontrar una iglesia, porque habían iglesitas así, pues dispersas y tal, y yo iba preguntando, ¿y qué iglesia tienen aquí? No, aquí no hay, y en este pueblo y tal, y me costaba, no tenía coche y me costaba mucho moverme también por los pueblitos. Al final encontré una iglesia y me hice amigo de los hermanos que iban, entonces, bueno, me llevan. Y la primera vez que fui a esa iglesia, era una iglesia muy rara, era de corte pentecostal porque se notaba, ¿no? Al final, pues, aunque tú entrabas y era hombres para acá y mujeres para allá y velo y cantaban himnos y toda esa cosa, ¿no? Al final y el mensaje todo ordenadito, todos calladitos, al final cuando pasaba la oración, pues ahí se prendía el fuego, ¿no? Entonces, y la gente pues a veces se iba y se quedaban los que estaban orando allí. Pero lo curioso es que el primer día que yo llegué, había una hermana, no recuerdo si una hermana o un hermano, ahí en la puerta, como tipo los que te dan la bienvenida, ¿no? Entonces pasaba así como un diácono o un ujier que estaba allí. Entonces pasaban uno por la puerta y cuando yo pasé, a cada uno les daban como un felpudo, ¿no? Como un felpudo de estos que de la entrada de las puertas de las casas, donde te limpias los pies. Entonces a mí me dieron mi felpudo y yo pues entré con mi felpudo allí. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Señor bendito, ¿dónde me he metido? ¿No? Y cuando yo llego, veo a los demás hermanos que cogen su felpudito, era un poquito más pequeño, y pues lo ponían como delante de la silla, ¿no? Y se arrodillaban allí, porque bueno, era invierno, era muy frío, y también para que no hacerse daño en las rodillas. Entonces se arrodillaban y oraban allí en la silla, ¿no? Y yo, bueno, así pues sí, ¿no? Y yo pues cogía mi felpudito y me ponía, oraba y eso. Y cuando terminaba la reunión, la gente cogía su felpudito, pues y se iba allí a la puerta y antes de salir, pues lo ponían ahí apiladito y se iban y saludaban pues a los demás hermanos. Me acordé de esta anécdota porque quería decir, hermanos, que el Espíritu Santo para la vida del creyente no es como el felpudo que nosotros lo cogemos ahí en la puerta cuando entramos en la iglesia. O no lo tenemos por ahí flotando y bueno, voy a orar, voy a hacer mi devocional. Entonces se mete el Espíritu Santo y ahí pues no funciona así. Lo llevamos a cada parte a donde nosotros vamos. Somos templo del Espíritu Santo. Lo llevamos a donde quiera, a nuestros trabajos, al Mercadona, al estudio. Allí lo llevamos porque somos templos del Espíritu Santo. Si solamente, hermanos, fuésemos conscientes cada segundo, cada momento, cada minuto de nuestra vida, yo creo que nos evitaríamos muchísimos problemas. Hermanos, en el versículo 4 sigue diciendo que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaban en otros idiomas, dice la palabra, ¿no? Obviamente, pues unos idiomas que ellos de manera natural no sabían, porque si no, no hubiese sido pues un milagro, ¿no? Fue una señal y una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que fue una evidencia externa de lo que estaba ocurriendo en ese momento, de la venida y de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros como iglesia, si algún día te preguntan, ¿en qué denominación es la iglesia donde vas tú? Pues nosotros somos una iglesia no denominacional, porque no estamos adscritos a ninguna denominación conocida. Sin embargo, los hermanos que fundaron la iglesia, sé que venían arropados y cobijados por las asambleas de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Vale? Venían. Las asambleas de Dios es una denominación de tipo pentecostal. Yo nací en una iglesia que se llama, espiritualmente, nací en un hospital, pero nací espiritualmente en una iglesia llamada la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en Venezuela.
y pues también es una iglesia de corte pentecostal. En ambas denominaciones, tanto en la que yo nací como las que fundaron esta iglesia, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, entre ellas las lenguas como una manifestación del Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas, hermano, yo hablo en lenguas pero hay una cosa curiosa, cuando yo hablo en lenguas no hablo, o que yo sepa, en inglés, o en alemán, o en sueco, o en chino mandarín, o en catalán, como por ponerme a orar allí, y si pasa un chino mandarín, está hablando en chino mandarín. No, en realidad no me pasa eso a mí. No hablo pues en esas lenguas, ¿no? Pero, por eso, a lo que voy es que el Espíritu Santo les dio a hablar idiomas, porque dice la palabra que era llevado por el Espíritu Santo, de las nacionalidades de las personas que estaban allí en ese momento, ¿no? De los alrededores, en ese aposento, para captar la atención de las personas, porque el Espíritu Santo es así. Él sabe cómo captar la atención y cómo tocar la puerta del corazón de las personas. Cuando en el día de Pentecostés, hermanos, independientemente de las lenguas que se hablaron allí, en el día de Pentecostés ocurrió algo que es común a todos los creyentes, independientemente del que el creyente hable en lenguas o no hable en lenguas. Lo primero que ocurrió es la llenura del Espíritu Santo, y es algo que le ocurre a todo creyente cuando pone su fe y su mirada en Jesús y comienza a caminar con Él. Lo segundo que ocurre en el creyente es una señal reconocible y un reclamo, querido hermano, que no puede dejar a nadie indiferente, producido por el Espíritu Santo, que está llenando la vida del creyente. Hermanos, todas las personas que estaban en ese momento alrededor de ese aposento, cuando estaban los 120 personas que eran judíos, vieron la señal de que habían unos creyentes que estaban hablando en el propio idioma de ellos acerca de las maravillas de Dios. Le estaban dando gloria a Dios con lo que el Espíritu Santo le estaba dando que hablasen. Lo que el Espíritu Santo hace, hermanos, cuando nos llena a los creyentes, a nosotros, puede ser diverso, pero si hay algo que no puede faltar, es la señal y la evidencia del Espíritu Santo, es que las otras personas tienen que notarlo. Tú lo tienes que notar, tu familia lo tiene que notar, las otras personas lo tienen que notar. A mí me produce, hermano querido, y perdóname que lo diga así, un cortocircuito en el cerebro, las personas que conocen a Cristo, que empiezan a caminar con Cristo, que vienen a la iglesia, que toman la Santa Cena, que cantan las canciones, que van a los bautizos, que lloran, que se conmueven, que escuchan la palabra, pero su vida fuera de la iglesia sigue siendo igual. Me causa un cortocircuito en el cerebro porque no existe esa evidencia de que hay una llenura del Espíritu Santo. Siguen repitiendo los mismos patrones de conducta que repite cualquier persona en el mundo. Hermanos, yo con esto no estoy diciendo que cuando recibimos a Cristo enseguida pues hay un cambio inmediato en nuestras vidas, porque para muchos cada tratamiento del Señor es diferente y a veces hay procesos que duran años, ¿no? Pero está allí Dios trabajando en la vida de la persona. Hay otras áreas que nos cambian así, hay otras áreas que nos cuesta más entregar al Señor. No se produce siempre en nosotros un cambio abrupto, hermanos, pero lo que no puede ser posible es que seamos llenos del ser más puro, más santo y más maravilloso de todo el universo y sigamos formando parte de un sistema, comportándonos como se comporta todo el mundo, haciendo las mismas cosas que hace todo el mundo, diciendo las mismas cosas que dice todo el mundo y pensando las mismas cosas que piensa todo el mundo. No puede ser posible en la vida del creyente. ¿Qué ven, hermanos, las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué ven en mí? No, los que estudian conmigo, ¿qué ven en mí? Los que trabajan conmigo, ¿qué ven en mí? ¿Qué ven mis vecinos? ¿Qué escuchan mis vecinos, hermanos? Yo tengo en mi casa vecinos que yo escucho
todo lo que hablan, lo escuchamos, ¿no? Cuando habla el de abajo, pues se escucha clarito, cuando habla el de arriba también, ¿no? Y yo supongo que a ellos les pasa lo mismo que me pasa a mí, que ellos me escuchan a mí, hermanos. Y cuando yo entro al baño de mi casa y veo 2 rollos de papel higiénico tirados en el suelo, así todos así como con la cola del papel higiénico, ¿no? El váter, la cisterna del váter sin vaciarse, una toalla tirada en un rincón ahí detrás del bidet, todo lleno de agua debajo del lavamanos, 1/4 de kilo de pasta de dientes untado todo el lavamanos, la parte de la pared toda llena de pintitas de cepillarse. Cuando yo veo eso por tercera o por cuarta vez, me sale del alma, me sale del corazón un chillido y decir, niñas, qué guarrada es esta, pero me sale del alma y me sale del corazón. Y seguramente ese chillido pues lo escuchan mis queridos vecinos. Yo creo que muchas veces algún grito que yo les echo a las niñas es muchísimo más fuerte que el viento recio y que el ruido que se escuchó el día de Pentecostés allí en el Monte Alto, con la diferencia de que por mi chillido no se van a acercar mis vecinos a decir, predíqueme la palabra, querido hermano. Con esa diferencia. ¿Qué hay dentro de mí? Que podamos ser conscientes que a cada momento hay gente que está pendiente de nosotros y nosotros dando el testimonio. ¿Y qué testimonio tenemos que dar? Un testimonio de que somos llenos del Espíritu Santo. Niñas, ustedes también tienen el Espíritu Santo y ustedes tienen que dar testimonio en el colegio, en el instituto, en casa, que pertenecen a Dios, que ustedes son hijas de Dios. ¿Me entendéis, niñas? Y nosotros también, y nos encontramos en este proceso, queridos hermanos, donde tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo, que forma parte de nuestra vida como creyente, que toca esas áreas, y decirle como decía el salmista, examíname, Señor, mira lo que tengo dentro de mí, mira lo que hay dentro, mira todos estos caminos que yo tengo torcidos dentro del corazón y enderézalos, Señor, por favor. Muéstrame cuando mi vida transmite los reclamos que no te dan gloria a ti. Muéstrame cuando en mi vida transmite lo que no es testimonio de tu santidad, de tu obra en mi vida. Muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, hermano, porque es algo que hacemos mecánicamente y necesitamos que el Espíritu Santo nos diga, aquí, párate aquí, esto que estás haciendo y que no te estás dando cuenta que lo estás haciendo, no está dando testimonio de lo que yo estoy haciendo en tu vida. Eso necesitamos que el Señor nos lo revele y nos lo diga. A veces sí que somos conscientes, hermanos, y nuestra misión, lo vimos el domingo pasado y cuando hablamos de la ascensión de Cristo, nuestra misión es ser testigos veraces, testigos cuyo testimonio no se vea comprometido, porque tenemos un mundo a quien testificar, porque tenemos un mundo a quien demostrarle que somos morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Es difícil? Oh, sí, muchas veces es difícil. Pero ¿qué dijo Jesús respecto al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe con una cualidad, pero recibiréis poder. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estamos llenos de poder. Poder para vencer cualquier actitud, o cualquier vicio, cualquier cosa en nuestras vidas que perjudique nuestra relación con Dios,
que manche nuestro testimonio delante de las demás personas, que impida la bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Ayúdanos, Señor, maravilloso Padre Santo, te lo pido de todo corazón, a poder ser cristianos, que sepamos y que entendamos que en todo momento somos llenos del ser más maravilloso del Espíritu Santo y como tales nos tenemos que conducir. Amén, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración y la semana que viene vamos a seguir hablando con el discurso de Pedro, que sigue completando la obra del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Señor, mi Dios, maravilloso Padre Celestial.